tratado que compone el Mercosur. ¿Sí? Las 4P, ese digamos vendría a ser la mnemotecnia con la cual uno va a tener siempre presente para que nos acordemos de cuáles son las variables que la empresa puede llegar a controlar. Si ustedes se fijan bien, el precio lo puede controlar la empresa subiéndolo, bajándolo, haciéndolo más o menos competitivo. Al producto también lo puede manejar la empresa, ¿sí? A la promoción, es decir, la publicidad, también la maneja la empresa, porque la empresa, de acuerdo a las necesidades que tiene de difundir su producto, avanza sobre el mercado y elige qué tipo de mercado va a abordar. Es decir, siempre se trata de hacer una publicidad dirigida, ¿sí?, a mercados que sean explotables. Uno no va a gastar recursos publicitarios en un mercado donde yo sé que no van a comprar el producto. ¿Sí? Esta distribución logística que hablábamos como la cuarta variable controlable. ¿Hay alguna otra más? Sí, hay otra más, otra variable controlable más, que es básicamente, para mí, sí, este es un punto de vista personal, que es la voluntad de los recursos humanos, que nace con toda esta moda, ¿sí?, de hace un tiempo atrás, donde los departamentos de personal de cada empresa dejaban de ser departamentos que se ocupaban de controlar los horarios de ingreso y salida del personal para transformarse en verdaderos dispositivos de capacitación, retención, reclutamiento de personal, ¿sí? Y a partir de esa moda, hoy lo que se está hablando en la doctrina de los recursos humanos es que no se manejan tampoco recursos humanos, sino lo que se maneja es la voluntad del recurso humano. Es decir, cómo vos podés tener a un factor productivo, como es un recurso humano, constantemente motivado, ¿sí?, para que entregue su mejor trabajo para los fines tuyos como empresa. Entonces, es optativo poner una quinta variable controlable, pero es importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque también hace a todo lo que venimos desarrollando como concepto o como idea principal de lo que serían las definiciones del marketing. Y las variables incontrolables son en oposición a lo que veníamos trabajando como controlables, todas aquellas variables que no sean controlables. Quiere decir que en un ping-pong de preguntas y respuestas, si yo les hago las preguntas de cuáles son las variables controlables, precio, producto, promoción y plaza, y después les pregunto cuáles son las variables incontrolables, me dicen todas las demás. Y la respuesta está bien. ¿Sí? Ahora vamos a ver de qué se trata esta variable incontrolable. Son todas aquellas variables o factores que la empresa no puede controlar, ¿sí? Y se dividen de acuerdo a la división política de los países o los mercados, que ya estamos hablando en términos más técnicos, los mercados objetivos, mercados países, en variables incontrolables nacionales o internacionales. Es decir, dentro de supongamos que somos productores tucumanos y vamos a vender en Argentina y vamos a encontrarnos con variables controlables e incontrolables nacionales, ¿sí?, de las cuales las controlables ya las sabemos y las incontrolables pueden aparecer en cualquier momento y pueden ser cualquiera. Y la vamos a saber, por ahí la vamos a predecir, por ahí la vamos a entender, pero sí lo que vamos a tener siempre presente es que son solucionables en la medida que no pasan el límite político, porque conocemos la legislación, conocemos la moneda, conocemos la cultura, conocemos la costumbre, conocemos las modas, entonces dentro de todo las incontrolables nacionales son un poco más llevaderas. Y las incontrolables internacionales, y bueno, son aquellas que no se dan en un contexto de país. Al principio del libro hay un párrafo que escribe el autor que dice la internacionalización de la empresa estadounidense, como mostrando que la empresa de Estados Unidos tiende más a salir a abordar mercados extranjeros que a quedarse en el mercado nacional. Bien, quiere decir esto que si nosotros lo tomamos con la tópica de productores tucumanos que venimos a nuestro país, podemos también ambicionar vender en mercados internacionales, ¿no? ¿Y en cuáles? ¿O en cuántos? Y bueno, tantos mercados como uno desee o como uno crea potable, ¿no? Entonces quiere decir que esta misma variable incontrolable puede aparecer o estar en un contexto nacional o internacional. Internacional, si estamos hablando de mercados objetivos, mercados países, ¿sí? Estamos hablando de que vamos a tener tantas variables incontrolables como mercados aparezcan, ¿no? Como mercados que queramos captar. Las variables incontrolables, para que tengan un poquito de idea, es el clima político, puede ser la competencia, la tecnología, el proteccionismo, bueno, todo el listado que les he puesto acá, ¿sí? Lo bueno de esto es que no es difícil de acordarse, pues si uno sabe que las variables controlables son 4, bueno, y dice el profesor León que hay una más, que es el recurso humano, todas las variables incontrolables que se nos ocurran, ¿sí?, van a ser, todas las otras variables van a ser incontrolables.
Acá, bueno, para que veamos un ejemplo práctico de lo que estamos hablando, yo puse variables controlables de mercado nacional, ¿sí? De un producto que lo vamos a definir al final, ¿sí? Pero que el producto para ser vendido necesita de algunos factores o algunas variables que tienen que estar presentes, que es la energía eléctrica, la conectividad y el mantenimiento. Es decir, yo vendo en mercado nacional y sé que en el mercado nacional las variables controlables las tengo controladas porque son mías, son de la empresa, y las incontrolables de contexto nacional sería la energía eléctrica, la conectividad y el mantenimiento. Bien, ahora decido contratar a un experto en comercio internacional y pedirle que vea la forma de llevarme a abordar mercados internacionales. Y le doy una serie de mercados, ¿sí? Y vuelve con esta respuesta. Mire, en los mercados que usted me dio, mercado número 1, en el mercado internacional 1, no hay, ¿sí?, energía eléctrica. Con lo que yo necesito 3 variables a manejar para que mi producto sea vendido: energía eléctrica, conectividad y mantenimiento. Entonces, bajo ese contexto, el primer mercado queda totalmente anulado porque no tengo una de las variables, y quizás por ahí la más importante, la energía eléctrica. El segundo mercado adolece de energía eléctrica y mantenimiento. O, lo demos vuelta, tiene energía eléctrica y mantenimiento, pero no tiene conectividad. ¿Me sirve? Y si estoy diciendo que verdaderamente necesito las 3 variables para que mi producto se pueda comercializar y ya me está faltando el mantenimiento, y difícilmente por ahí pueda venderlo en el mercado internacional 2. ¿Sí? En el mercado número 3, internacional número 3, hay energía eléctrica y conectividad. Entonces quiere decir que está bueno, porque hay energía eléctrica para que el aparato funcione y se puede conectar, ¿sí? Pero no hay mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que cada vez que el aparato en manos del cliente se rompa, yo tengo que pensar un sistema de compensación o de mantenimiento en términos internacionales, con lo que implica en lo que es distancia, ¿sí?, bastante costoso, con lo que el producto mío va a tener una ventaja menos frente a los demás productos que sean de ese mercado internacional. Hasta que analicemos algún mercado, que lleguemos al mercado internacional número N, ¿sí?, no sé, 4, 5, 6, 10, el que ustedes quieran ponerle, en el cual encontramos que hay energía eléctrica, hay conectividad y hay mantenimiento. Entonces, digamos que ese es un mercado que se puede considerar, de acuerdo a las variables incontrolables, como mercado potable para ser abordado. Espero que hayan entendido. Si la pregunta ahora del final sería, ¿qué tipo de productos estoy vendiendo? Entonces, si uno revisa bien todo, esto se encaja perfectamente en, por ejemplo, una computadora. Donde una computadora tipo notebook, por ejemplo, necesita de energía eléctrica, necesita conectividad a internet, porque es difícil por ahí pensar una computadora sin internet, y mantenimiento. Es decir, si no hay energía eléctrica, no la podemos prender. Si no hay conectividad, y bueno, no va a cumplir todas las finalidades que uno piensa por el producto, y el día que se me rompa, si no hay mantenimiento, y es un producto que ya de por sí, para mercados emergentes, es de difícil adquisición, ¿sí? Cuando se rompa, o lo paro directamente, o tengo que mandarlo al extranjero, de donde es, que es lo que pasó con HP y Epson en su momento, cuando comenzaron a mandar notebooks para Argentina, que la base de ello era México, hasta México llegaban, y de repente, frente a un eventual mantenimiento medianamente serio, tenían que básicamente cambiar el equipo, porque era más fácil cambiarlo que mandarlo, repararlo y mandarlo de vuelta a manos del comprador. Y si no se hacía así, no se podía vender el producto. Entonces, cuando vamos a un mercado, al internacional 1, no encontramos energía eléctrica. Y cuando conectamos, es impensable vender una computadora donde la energía eléctrica no existe, ¿no? Caso de África, caso de India, caso de Vietnam, donde la estabilidad, las redes eléctricas son bastante precarias, no se puede conectar a muchos aparatos y hay cortes varias veces al día, ¿no? En otro mercado donde hay energía eléctrica y hay mantenimiento, bueno, pues no tenemos conectividad. En una computadora, quizás por ahí, por las características que brinda para trabajar, sí se puede pensar en una no conectividad, pero si fuera un aparato celular, ya es diferente. En el otro, y en el otro mercado, en el 2, perdón, avancé sobre el 3 antes que el 2, hay energía eléctrica y hay mantenimiento. Perdón, no hay conectividad. En el otro, sí hay conectividad, pero no hay mantenimiento. Se rompe y no lo usamos más. Así que tenemos que buscar de analizar las variables de los mercados para encontrarnos con un mercado que las variables incontrolables no condicionen mi abordaje sobre ese mismo mercado. Bien.
Esto con respecto a variables controlables e incontrolables, lo importante acá es que tengan es que presente es que se pueden presentar tantas variables controlables e incontrolables en los diferentes mercados, ya sean nacionales o internacionales, de acuerdo al mercado que estemos abordando, pero que todas van a ser estudiables. Bajo un contexto de investigación internacional por un experto en mercadotecnia, si podemos detectar, podemos analizar el comportamiento de las variables controlables e incontrolables. Las controlables siempre van a ser de puertas de la empresa para adentro, pero podemos analizar las variables incontrolables que rigen o que danzan sobre el país que vamos a abordar, ¿sí? Inclusive hasta predecirla. Si, por darles un ejemplo, si nosotros no viviéramos en Argentina y viviéramos en Uruguay y quisiéramos abordar un mercado comercialmente hablando de Argentina, una de las variables incontrolables a tener en cuenta sería el tipo de cambio, porque el dólar ayer estaba 85 y ya está a 100 pesos. Entonces, en ese cambio puede ser que nosotros ganemos o perdamos. Lo que es importante es que nosotros podamos prever esa ganancia o esa pérdida para ajustar todo lo que tenemos que ajustar para seguir vendiendo el producto de forma sustentable en el tiempo.